Renovación Carismática Católica de Arequipa. Grupo de oración Señor de la Divina Misericordia de la Capilla de Santa Rosa, Mariano Melgar, zona 8. Hoy lunes 28 de septiembre vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 9 del versículo 46 al 48. Y para eso pedimos la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, que nos enseñe su palabra y nos dé la docilidad para ponerla en práctica. Dice, un día comenzaron a discutir sobre cuál de ellos era el más importante. Pero Jesús se dio cuenta de lo que les preocupaba y tomando a un niño lo puso a su lado y les dijo, el que recibe a este niño a causa de mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En el versículo 46 de este pasaje encontramos a los discípulos discutiendo sobre cuál de ellos es el más importante. Esta preocupación que ellos tenían es muy común en todos los tiempos y en todas las culturas. Los seres humanos siempre nos hemos preocupado por tener cierta importancia o por lo menos reconocer en otras personas quién es el más importante, el regular importante, el menos importante. Y siempre ha sido una preocupación tener un cierto estatus dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro del grupo. Esto quiere decir que los seres humanos buscamos agrandarnos o engrandecernos en el lugar a donde estamos y ante nuestros semejantes. Sin embargo, el Señor Jesús, al darse cuenta de los afanes de sus discípulos, dice que tomó a un niño y lo puso a su lado, es decir, Jesús se puso al lado de un niño, se equiparó, se igualó al niño y les dijo, el que recibe a este niño a causa de mi nombre, me recibe a mí. Es decir, Jesús se está igualando a un niño, el maestro se está equiparando a un niño. Recordemos que en el tiempo de Jesús los niños no eran tan importantes, eran quizá los menos importantes. En el tiempo de Jesús los más importantes eran los más ancianos porque se consideraba la ancianidad como símbolo de sabiduría. Sin embargo, el Señor nos da una gran lección tomando como ejemplo, como modelo a un niño. ¿Qué es lo que nosotros, los cristianos o los adultos, podemos aprender de un niño? Pues hoy día vamos a aprender 3 cosas que hemos llamado el ABC de los niños. A de aprende. Y nosotros sabemos que durante la niñez los seres humanos adquirimos los aprendizajes más importantes de nuestra vida. Por ejemplo, aprendemos a hablar, a caminar, a relacionarnos con otras personas. ¿Y esto en qué nos puede servir a nosotros los cristianos? Pues nosotros, como cristianos, como personas renovadas en el espíritu, tenemos que aprender a hablar de Dios y hablar con Dios. Hablar con Dios a través de la oración y hablar de Dios a través de la evangelización. También nosotros tenemos que aprender a caminar en fe y a caminar siguiendo los pasos de Jesús. Y también tenemos que aprender a relacionarnos
con otras personas, con nuestros hermanos en la fe, ya que el Señor nos ha dejado en grupos, en comunidades. La comunidad más grande es la Iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, y al mismo tiempo dentro de la Iglesia de Cristo existen pequeños grupos o comunidades en los cuales nosotros podemos crecer en la fe, aprendemos a orar y también podemos servir al Señor. Y para que todo esto funcione tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos de una forma eficaz, eficiente y espiritual. Esa es la letra A. No nos olvidemos que la letra A te aprende. Vamos a ver la letra B. Los niños buscan. Tenemos la B de buscar. ¿Y qué buscan los niños? Los niños tienen lazos afectivos muy fuertes con las personas que los cuidan, ya sean sus padres o algún otro cuidador. A estos lazos afectivos fuertes, los psicólogos llaman apego seguro. Quiere decir que los niños se apegan a las personas que les brindan afecto y protección. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros los adultos? Pues es fácil, nos enseña que nosotros también debemos sentir apego seguro hacia nuestro Padre Dios, porque Él nos ama y Él es digno de confianza. En Jeremías 33:3 el Señor dice: llámame y te responderé, te mostraré cosas maravillosas. Y es ahí en donde nosotros tenemos que fijar nuestra atención, que si nosotros nos apegamos a Dios, si nosotros tenemos lazos afectivos fuertes con nuestro Dios, tenemos la seguridad de que vamos a buscarlo, vamos a clamar a Él y siempre vamos a recibir su atención, su respuesta. ¿Cómo buscamos a Dios nosotros? Pues a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la intercesión que nos ofrece la Virgen María y la intercesión que nosotros podemos hacer unos por otros. Entonces, hermanos, de los niños aprendemos a buscar a nuestro amado Padre Dios. Acordémonos el Salmo 27, versículo 4, dice: una cosa solo le pido al Señor, habitar en la casa de mi Dios todos los días de mi vivir. Y ese debe ser nuestro anhelo y nuestra motivación para buscar a nuestro Dios. Entonces, no nos olvidemos. Letra A, los niños aprenden. Letra B, los niños buscan a la persona que les ama, en este caso nosotros a nuestro Dios. Y la letra C, los niños confían. Y nosotros de los niños tenemos que aprender la confianza sencilla. Cuando caminamos en el Señor, nosotros necesitamos confiar en Dios. La confianza en Dios que nosotros tenemos debe ser con la misma sencillez que los niños confían en su padre o en su madre o en la persona que los atiende, sin dudar, sin cuestionar, sin temer. Una vez yo conocí dos hermanitos, el hermano mayor y el hermano menor solían jugar en un triciclo, así como este que ven en la foto es un triciclo antiguo. En la parte de adelante, manejando el triciclo, iba el mayor y en la parte de atrás iba el más pequeño, y quedaba un espacio vacío y ellos decían que en ese espacio vacío estaba sentado el Señor Jesús. Y en su juego ellos mencionaban al Señor Jesús con toda naturalidad y con toda simpleza, como los niños suelen mencionar todo aquello que para ellos es familiar. Los asombrados éramos nosotros los adultos
que nos llamaba la atención ver cómo ellos incluían a Jesús en sus juegos y compartían con el Señor sus juegos más cotidianos, más sencillos. Ese es un ejemplo claro de la fe sencilla y la confianza sencilla que los niños tienen y que nosotros debemos aprender y poner en práctica también en nuestra vida. Entonces, hermanos, en esta semana pongamos en práctica el ABC de los niños. Aprendamos de los niños la A de aprender, la B de buscar a Dios y la C de confiar en Dios con una fe sencilla, grande. Esta semana también participemos de la misa, todavía a través de los medios de comunicación. Hagamos siempre nuestra comunión espiritual y no descuidemos nuestra vida espiritual. Leamos la Biblia, meditemos en la palabra de Dios, ofrezcamos nuestras oraciones al Señor Jesús, oremos unos por otros y que el Señor nos bendiga y nos acompañe hasta el próximo lunes.